¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hemos construido, como estáis viendo en la imagen, un cubo con resistencias en las aristas. Todas las resistencias tienen el mismo valor, 1 kiloohmio. Y nos piden calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B. En este vídeo vamos a ver la resolución teórica y posteriormente vamos a comprobar de forma experimental que el valor calculado es correcto. Comenzamos. La manera más simple de abordar este problema sería coger el multímetro, como estáis viendo aquí, ponerlo en prueba de resistencia y coger con las puntas, conectar una punta en A, otra punta en B y medir la resistencia del conjunto para obtener la resistencia equivalente. Pero esto lo veremos al final del vídeo para ver si nuestros cálculos son correctos. ¿Cómo podemos calcular la resistencia equivalente en este cubo de resistencias? Para resolver este problema, cada uno tenemos nuestra estrategia de resolución, pero es posible que todos, entre los que me incluyo, lo primero que haríamos sería intentar reducir este conjunto a una resistencia equivalente. Para ello, primero, lo que intentaríamos ver es qué resistencias están en paralelo y cuáles están en serie. Ir discriminando, ir reduciendo ese conjunto de resistencias hasta una resistencia equivalente. Pero rápidamente vemos que esa idea de ver qué resistencias están en serie y cuáles están en paralelo no funciona, porque en cada vértice de este cubo, como estáis viendo, tenemos la unión de tres resistencias, es decir, no hay un conjunto de resistencias que estén en serie ni otro que esté en paralelo para poderla reducir a una resistencia equivalente. Por tanto, tenemos que escoger otra estrategia para la resolución de este problema. Lo vamos a resolver utilizando primero la simetría del cubo, porque vamos a ver que todos los caminos que puede seguir la corriente, desde el punto A hasta el punto B, son idénticos gracias a la simetría del cubo, ahora lo veremos. Después vamos a utilizar la ley de Ohm, que ya la vimos en otro vídeo. Explicamos que la ley de Ohm es voltaje, es igual a intensidad por resistencia. Vamos a utilizarla para despejar la resistencia y calcular esta resistencia equivalente. Y también vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff. La primera ley también es conocida como ley de la corriente o de los nudos y nos dice que el sumatorio de corrientes que entran y salen en un nudo es igual a 0, lo que significa que la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale. Y la segunda ley de Kirchhoff es la llamada ley de las tensiones o ley de las mallas, que nos dice que el sumatorio de la tensión a lo largo de una malla o un circuito cerrado eléctrico tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que si tenemos, por ejemplo, una fuente de potencial, de voltaje, el potencial que nos entrega esa fuente tiene que ser igual a las caídas de tensión que tenemos en los componentes, en los elementos que forman el circuito. Utilizando estos conceptos de física, vamos a resolver la resistencia equivalente que tenemos en este cubo de resistencias. Lo primero que vamos a hacer, vamos a analizar los caminos que puede seguir la corriente eléctrica para ver que gracias a la simetría que tiene el cubo, todos los caminos son iguales. Si nosotros tenemos una intensidad I que entra aquí, la llamo I porque no la conocemos, y aquí nos encontramos con un nudo, y entonces tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, la ley de la corriente o ley de los nudos, que nos dice que la intensidad que entra tiene que ser igual a la que sale. Por lo tanto, aquí tenemos tres ramas, esta intensidad I se divide entre 3, y aquí tenemos I tercios, aquí también tenemos I tercios, y aquí también tenemos I tercios. Bien, si continuamos por aquí, esta rama, llegamos aquí a otro nudo. Aquí tenemos I tercios, recordar que viene de aquí, y aquí se divide de nuevo en 2. Y al dividirse aquí en 2, tenemos I tercios entre 2. En total, I sextos, que vienen por aquí, e I sextos, que vienen por esta otra rama. Bien, si continuamos por aquí, y hay que tener en cuenta que la corriente no da vueltas por todas estas resistencias. La corriente siempre va a fluir desde un potencial mayor a uno menor por el camino más recto y por donde le ofrezca menos resistencia. Continuamos por aquí, aquí tenemos I sextos, y aquí llegamos de nuevo a un nudo, pero en este nudo tenemos una salida que va hacia el punto B, pero también tenemos una entrada. Tenemos dos corrientes que entran, y esta corriente también vale I sextos, fijaos.
Aquí también tengo I tercios, aquí está entrando I tercios, aquí I tercios se bifurca en 2, y aquí tendría I sextos, y aquí también tendría I sextos. Aquí tenemos I sextos. Entonces, de nuevo, aplicamos la ley de Kirchhoff de las corrientes o de los nudos. Tenemos 2 I sextos que entran, y aquí sale, por lo tanto, 2 I sextos es lo mismo que decir que entran I tercios. I tercios por aquí, y ya sale por aquí I tercios. Lo curioso de la simetría de este cubo es que, sigamos el camino que sigamos, fijaos, aquí tenemos I tercios, que se divide de nuevo en 2, entonces aquí tenemos I sextos, y aquí tenemos I sextos, y de nuevo, aquí, en este punto, confluyen I sextos, que vienen por aquí, más I sextos que vienen por aquí, y aquí tenemos I tercios. Exactamente igual que aquí. Si hacemos exactamente lo mismo en este otro nudo, aquí vienen I sextos, aquí llega también I sextos, tenemos I tercios, aquí, y ese I tercios ya sale por aquí por B. Es decir, siga el camino que siga la corriente, siempre obtenemos el mismo resultado de intensidad de corriente aquí. En la imagen que os voy a dejar en pantalla lo vais a ver más claramente. Y ahora, una vez que hemos analizado el camino y la corriente que tenemos en cada rama, vamos a calcular esa resistencia equivalente. Y para calcular la resistencia vamos a hacer uso de la ley de Ohm, que ya hemos visto en otros vídeos, que nos dice que voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Si yo despejo de aquí la resistencia va a ser igual al voltaje partida la intensidad de corriente. ¿Y qué voltaje tenemos? Es la caída de potencial entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, voy a poner V sub A menos V sub B, dividido entre la intensidad de corriente, que de momento no la conocemos. Para calcular la diferencia de potencial entre VA y VB, podemos aplicar la ley de las mallas de Kirchhoff. Si comenzamos aquí en el punto A, vamos a ver que la caída de tensión es igual a intensidad por resistencia. La intensidad que tenemos, por ejemplo, en esta primera rama, en este primer camino, es I tercios. Estamos aquí. Y la resistencia que tenemos es 1 kiloohmio. ¿Vale? Después pasamos, por ejemplo, a esta otra rama, porque son todas equivalentes, y aquí tenemos I sextos y una resistencia de 1 kiloohmio. Y por último, que lo voy a poner aquí abajo para que se vea mejor, tenemos, continúa aquí, una intensidad de corriente que veis es de I tercios, de nuevo, y una resistencia de 1 kiloohmio. Entonces, si hacemos esta operación, que esto es V sub A menos V sub B, podemos sacar factor común, por ejemplo, a la resistencia, que es 1 kiloohmio, y a la intensidad de corriente, que veis que es I en todas ellas, y dejamos, por lo tanto, las fracciones. Y tenemos 1 tercio más 1 sexto más 1 tercio. Y sacamos factor común a la intensidad y a la resistencia, que es 1 kiloohmio. Para sumar las fracciones tienen que tener el mismo denominador, por ejemplo 6. Si hacemos un truco, aunque doy por hecho que todos sabéis operar este tipo de fracciones, podemos multiplicar y dividir por 2. Si multiplicamos y dividimos al numerador y al denominador por 2, esto se podría simplificar y la fracción quedaría igual. Multiplicamos aquí también por 2 y fijaos, aquí tenemos 2 por 3 son 6, 2 por 3 son 6, es decir, ya tenemos el mismo denominador en las tres fracciones, sumamos los numeradores. 2 más 1, 3, más 2, 5. Entonces, la caída de tensión entre A y B será igual a 5 sextos, que es lo que nos da esta fracción, por la intensidad por 1 kiloohmio,
que es la resistencia. Una vez que tenemos la caída de tensión entre A y B, la sustituimos en esta ecuación, en la ley de Ohm. Entonces tenemos que la resistencia equivalente será igual a la caída de tensión, que es igual a 5/6 multiplicado por I y por 1 kiloohmio que tenemos de resistencia, dividido entre la intensidad. Entonces la intensidad se nos va, no hace falta conocerla, y si hacemos aquí el cálculo, 5/6 es 0,833 kiloohmios, o lo que es lo mismo, 833 ohmios. Quitando aquí la unidad que multiplica por 1000, este es el resultado. Esta sería la resistencia equivalente que tenemos entre A y B. Ya hemos calculado el valor teórico y ahora vamos a comprobar de forma experimental si es real. Es decir, si las leyes que hemos utilizado, la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, la ley de las corrientes, la ley de las mallas, todas ellas se cumplen. Entonces tengo aquí el terminal A, al que le conecto una de las pinzas del multímetro. Aquí tengo el terminal B y vamos a ver qué valor de resistencia tenemos. Y fijaos, tenemos 820,5 ohmios. ¿Por qué se desvía de 833? Pues porque las resistencias tienen una tolerancia, es decir, no son todas de 1 kiloohmio. Son resistencias que hay algunas que a lo mejor sobrepasan el kiloohmio, tienen 1,023 y otras 938 ohmios, por ejemplo. Todas las resistencias tienen una tolerancia que viene indicada por el color de la última banda. Y en este caso, a pesar de la tolerancia, es decir, de que ninguna de las resistencias que tenemos es exactamente igual a 1 kiloohmio, la aproximación, como veis, es muy buena, 820 ohmios. Y nosotros calculamos 833. Por lo tanto, todas estas leyes que hemos utilizado y principios se cumplen perfectamente. Bueno amigos, y con esto me despido. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.